Un Remedio Podcast. Remedio Podcast. El espacio para pensar en temas diferentes. De los esqueletos humanos, probablemente el más antiguo que se conozca sea el de Lucy. ¿Quién fue Lucy? En el año 1974, el antropólogo Donald Johanson y su asistente Tom Gray encontraron un esqueleto de 3,2 millones de años de antigüedad. Y a este cuerpo lo llamaron Lucy. Cuando reconstruyeron el esqueleto que encontraron, se dieron cuenta de que aproximadamente un 40% del esqueleto se encontraba completo. No pudieron encontrar todos los restos, pero sí casi la mitad. Y después, en laboratorios y en investigaciones, terminaron haciendo una reconstrucción completa de Lucy. ¿Y por qué le pusieron este nombre? Porque se dieron cuenta de que este esqueleto era como una especie de humano antiguo del tamaño de un simio. Se trataba de una mujer que era muy pequeña para los estándares, por lo menos actuales, ya que medía aproximadamente 1 metro de altura. Y además, en la zona, después de encontrar el esqueleto de Lucy, encontraron a muchos otros esqueletos de la misma especie. Y por eso acá se distinguió una nueva especie humana, antigua ya extinguida, que se la denominó Australopithecus afarensis, muy divulgada en las escuelas y universidades como Australopithecus. ¿Qué características tenía Lucy? Hay que destacar en primer lugar que era bípeda. ¿Por qué es tan importante el hecho de andar en solamente 2 patas? Porque al dejar de andar en 4 patas como otros simios o otros animales, el hecho de tener las manos para utilizarlas da un montón de posibilidades, desde conseguir comida con mayor facilidad, poder trepar a árboles, poder agarrar objetos, manejar herramientas. Todo eso permite la bipedestación. Y actualmente, en el caso de Lucy, sus restos se encuentran en Etiopía, país donde fue encontrado el esqueleto de Lucy, se encuentra en la capital de Etiopía, que se llama Addis Abeba, en el Museo Nacional de la capital, donde se encuentran en un lugar de máxima seguridad, en una caja fuerte, para evitar que se deterioren los restos y por supuesto por cuestiones de seguridad, porque son muy valiosos científicamente hablando. De todas formas, aunque el esqueleto de Lucy tiene una gran antigüedad, estamos hablando de 3 millones de años, hay algunos esqueletos que son aún más antiguos que el de Lucy que se han encontrado. Y es muy interesante el tema, porque lo que calculan los científicos es que hace 6 millones de años, tanto humanos como chimpancés eran una única especie y que en ese momento hubo una división y por un lado siguieron los chimpancés y por otro lado siguieron los humanos. Actualmente Homo sapiens, quienes somos todas las personas. Y entonces lo que se busca hacer de alguna manera es reconstruir el rompecabezas, volver hacia el pasado para encontrar las diferentes especies que fueron surgiendo y de alguna manera poder hacer una reconstrucción de cómo fue que de estar emparentados con los chimpancés se terminaron creando especies separadas, cada vez más aisladas y que se transformaron en los seres humanos actuales. Y una pieza muy importante que se acerca a la construcción de este rompecabezas del pasado tiene que ver con Ardi. En el año 1992, en una región llamada Awash Medio, también en Etiopía, un grupo de científicos, tanto de Estados Unidos como de etíopes, de la Universidad de California de Berkeley, encontraron piezas de una especie primitiva que tras hacer los cálculos era 1 millón de años más antigua que Lucy. Y un tiempo después, en el año 1994, este mismo equipo
terminó de hallar un esqueleto de 4,4 millones de años y se dieron cuenta que pertenecía a una especie que la llamaron Ardipithecus ramidus, de ahí el nombre abreviado Ardi. Este esqueleto, del cual encontraron también más de 100 individuos de esta misma especie, medía aproximadamente unos 120 centímetros, pesaba unos 50 kilos en promedio y su cerebro era de alrededor de 300 centímetros cúbicos. Por el tema de la evolución del cerebro humano, hay un episodio que pueden escuchar y que se los dejo disponible en la descripción. Y es interesante porque el tamaño del cerebro, en este caso, por ejemplo, no es mucho mayor al que tiene un chimpancé actualmente. Y Ardi, ¿qué tan humano era? Es una pregunta válida y que de hecho muchos científicos tratan de responder. Y de hecho es tan poco clara la respuesta, porque se trata de una especie tan antigua, que les voy a leer textualmente la forma en la que lo comenta Tim White, que es un investigador de la Universidad de Berkeley. Lo que dice es lo siguiente: en Ardipithecus tenemos una forma no especializada que no ha evolucionado mucho en la dirección de Australopithecus, porque cuando vas de la cabeza a los dedos del pie, lo que ves es una criatura mosaico que no es ni chimpancé ni es humano, es Ardipithecus. Esto muestra muchas veces los problemas que tiene la ciencia al tratar de reconstruir tan en el pasado y poder dar definiciones de en dónde se dan los cambios evolutivos que marcan la diferencia, que recién hoy, en la actualidad, millones de años después, es sumamente apreciable. Y además, existen otros restos que son muy significativos, pero que no han tenido el impacto que han tenido Lucy y Ardi, porque han sido restos más específicos. Porque hablando de esqueletos completos, el único que se encuentra en su totalidad, sin necesidad de mayores reconstrucciones de laboratorio, se trata del esqueleto de Littlefoot. Littlefoot es un fósil de Australopithecus, pero que tiene un poco más de 1,5 millones de años de antigüedad. Y este fue encontrado por el profesor Ron Clark, que era de la Wits University. Lo encontró en el noroeste de Johannesburgo, en Sudáfrica. Y esto fue en la década del 90, el descubrimiento, que primero comenzó con los 4 huesos de los dedos del pie. De ahí el nombre Littlefoot, pequeños pies. Y después de eso se fue encontrando el esqueleto. Realmente impresionante el descubrimiento. Y después de Littlefoot, que recordemos el único esqueleto completo que tiene más de 1,5 millones de años de antigüedad y que se trata del más antiguo de la zona sur en África, fue encontrado en Sudáfrica, que tiene 3,6 millones de años de antigüedad. Después de los esqueletos completos hay huesos que se han encontrado fósiles, pero muy específicos. Uno de ellos, que es sumamente antiguo, se trata del Sahelanthropus chadensis, que se trata de un cráneo de al menos 6 millones de años de antigüedad, de la época donde humanos y chimpancés eran la misma especie, y fue hallado en Chad. ¿Cuál es el tema? Solamente se ha encontrado el cráneo, y nada más, y ahí eso trae muchísimas limitaciones a la hora de investigar. Y por otra parte también hubo otro antiguo cráneo en la misma región de Etiopía, que se llama la región de Afar, donde fue descubierto Lucy, que demuestra que había otra especie al lado de los Australopithecus que pudo haber coexistido por lo menos durante un periodo de 100.000 años, y que es interesante porque es como que tiene algunas características de la especie de Ardi y también algunas características de la especie del Australopithecus, pero que no encaja en ninguna de las dos especies.
eso abre una gran posibilidad de teorías sobre si hubo algún tipo de cruces o si simplemente dio la casualidad y las diferencias evolutivas fueron muy pequeñas entre cada especie. Y esto ha sido el episodio de los restos humanos más antiguos que se conocen. Espero que hayan podido aprender algo nuevo, que les haya gustado este episodio y nos estaremos encontrando en el próximo episodio de Un Remedio Podcast. Hasta la próxima. Chau, chau.